El almirante Jake Morrison caminaba lentamente por el suelo metálico del puente de su nave. El USS Defiance zumbaba silenciosamente a su alrededor mientras se movía por el oscuro espacio entre las estrellas. Se detuvo ante la gran ventana que mostraba el infinito vacío negro que se extendía ante él. De ellos, en algún lugar allá afuera, aguardaba la reunión más importante de la historia de la humanidad. «Almirante, nos estamos acercando al punto de salto», dijo la capitana Lisa Carter mientras se acercaba a él. Llevaba un pequeño bloc de notas en las manos. Su rostro se veía serio, pero emocionado al mismo tiempo. Las 4 naves estaban listas para dar el salto al espacio del Consejo. Jake asintió y tomó el bloc de notas de sus manos. La pantalla mostraba 4 puntos verdes que representaban su pequeña flota. El USS Defiance encabezaba el grupo, seguido por el USS Liberty, el USS Sabrin y el USS Victory. Cada nave llevaba la mejor tripulación que la Tierra podía proporcionar. Estas no eran naves de guerra construidas para el combate. Eran naves diplomáticas diseñadas para causar una buena primera impresión en las razas alienígenas que controlaban esta parte de la galaxia. «¿Cómo están manejando la situación las tripulaciones?», preguntó Jake. «Mejor de lo esperado», respondió Lisa. «La mayoría están nerviosos, pero emocionados. Esto es lo que hemos estado buscando durante los últimos 10 años. El primer contacto con una civilización galáctica que realmente quiere hablar con nosotros en lugar de ignorar nuestras señales de radio». Jake recordó el día, 3 meses atrás, en que llegó el mensaje. Una extraña nave apareció justo fuera del sistema solar de la Tierra y transmitió una señal en un inglés perfecto. El mensaje era simple, pero lo cambió todo. El Consejo Galáctico, una alianza de antiguas razas alienígenas, quería reunirse con la humanidad. Llevaban décadas observando la Tierra y decidieron que los humanos finalmente estaban listos para unirse a la comunidad de especies inteligentes. La invitación había causado caos en la Tierra. Los líderes mundiales discutían sobre quién debía representar a la humanidad. Los científicos trabajaban día y noche para preparar tecnología que pudiera impresionar a los alienígenas. Los comandantes militares temían que esto pudiera ser una trampa. Pero al final, todos acordaron que el almirante Jake Morrison debía liderar la misión. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento, estudiando toda la información que los humanos tenían sobre la vida extraterrestre y la exploración espacial. «Avisen a las otras naves», dijo Jake. «Díganles que daremos el salto en 5 minutos». Lisa se dirigió a la estación de comunicaciones y comenzó a enviar el mensaje. Jake miró a su tripulación por el puente. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para una misión que quizá nunca los llevaría a casa. Conocían los riesgos, pero vinieron de todos modos porque creían en lo que la humanidad podría llegar a ser si se les daba la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. El comandante Rix se acercó desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. Era el oficial de inteligencia de la nave y había estado estudiando todo lo que sabían sobre las razas del Consejo. «Almirante, he estado pensando en algo que me preocupa de toda esta situación». «¿Qué es eso, Rick? ¿Por qué ahora?» «Según el mensaje, nos han estado observando durante décadas. ¿Por qué de repente decidieron que estábamos listos? ¿Qué cambió?» Jake se había preguntado lo mismo muchas veces durante su viaje al punto de salto. Tal vez esperaban que desarrolláramos ciertas tecnologías. O tal vez necesitaban algo de nosotros. «Eso es lo que me preocupa», dijo Rick en voz baja. «¿Qué podría necesitar una civilización galáctica avanzada de una especie que acaba de aprender a abandonar su propio sistema solar?» Antes de que Jake pudiera responder, Lisa gritó desde su puesto. «Almirante, todas las naves se reportan listas para el salto. El portal se está abriendo». Un enorme anillo de energía apareció en el espacio frente a ellos. El anillo se hizo más grande y brillante hasta formar un túnel de luz azul y blanca arremolinada. Esta era la primera vez que la humanidad usaba tecnología alienígena para viajar más rápido que la luz. Sus naves apenas podían alcanzar los sistemas estelares más cercanos, pero este portal los llevaría cientos de años luz en tan solo unos segundos. «Llévennos», ordenó Jake. Las 4 naves humanas avanzaron hacia la energía arremolinada. Jake sintió un extraño hormigueo al atravesar el portal. Las estrellas fuera de la ventana cambiaron por completo, mostrando nuevas constelaciones que ningún humano había visto antes. Habían llegado al espacio del Consejo. «Buscando la estación», dijo el oficial de navegación. «Ahí está, almirante. A 2 millones de kilómetros». Jake miró la pantalla principal mientras mostraba su destino.
La estación del Consejo no se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. Parecía un cristal gigante flotando en el espacio, con miles de luces brillando desde dentro de sus paredes transparentes. La estación era fácilmente 50 veces más grande que cualquier estructura que los humanos hubieran construido jamás. Transmisión entrante, anunció Lisa. Hablan inglés. Pónganla en la pantalla principal. La imagen que apareció sorprendió a todos en el puente. El alienígena era alto y delgado, con una piel que parecía cristal viviente. Sus rasgos eran elegantes y casi hermosos, de una manera que zumbaba. Los Sans pudieron apreciarlo. Cuando habló, su voz era tranquila y agradable. Bienvenidos, humanos. Soy el embajador Zar del Imperio Alterano. El Consejo ha esperado mucho tiempo para conocer a su especie. Su reputación de ingenio los precede. Jake dio un paso al frente para responder. Soy el almirante Jake Morrison, representante de la Tierra y la humanidad. Nos honra su invitación y nos entusiasma conocer al Consejo. ¡Excelente! Por favor, atraquen sus naves en las coordenadas que estamos transmitiendo. Se han preparado alojamientos para toda su tripulación. Las reuniones formales comenzarán mañana, pero esta noche hemos organizado una celebración de bienvenida en su honor. La transmisión terminó y Jake miró a su tripulación. Todos parecían aliviados de que los alienígenas parecieran amigables y acogedores. Pero Rick Hayes seguía preocupado por algo. ¿Qué ocurre, Rick? ¿Notaste lo que dijo? Nuestra reputación de ingenio nos precede. ¿Cómo saben de nuestro ingenio? ¿Qué nos han estado observando? Jake pensó en esto mientras sus naves se dirigían a la bahía de atraque. La historia de la Tierra estaba llena de guerras, conflictos y luchas. Los humanos habían sobrevivido a eras glaciales, plagas y desastres gracias a su determinación y a su capacidad creativa para resolver problemas. Quizás eso era lo que los extraterrestres encontraban interesante. El proceso de atraque transcurrió sin contratiempos, y pronto las tripulaciones humanas caminaban por pasillos hechos del mismo material cristalino que el exterior de la estación. Los extraterrestres que conocieron parecían genuinamente felices de verlos. Muchas especies diferentes vivían y trabajaban en la estación, creando una comunidad única en el espacio humano. Esa noche, la celebración de bienvenida se celebró en un enorme salón lleno de seres de docenas de mundos diferentes. Jake se encontró hablando con extraterrestres que habían viajado entre estrellas durante miles de años. Contaban historias de civilizaciones antiguas y le mostraban mapas estelares de territorios más grandes que toda la sección humana de la galaxia. Pero a medida que avanzaba la noche, Jake comenzó a notar algo extraño. Cada vez que preguntaba sobre los beneficios específicos de ser miembro del Consejo, los extraterrestres daban respuestas vagas. Hablaban de compartir conocimientos y trabajar juntos por la paz, pero siempre parecían desviar la conversación de los detalles concretos. Cuando regresó a sus aposentos esa noche, Jake encontró a Rick Hayes esperándolo con expresión preocupada. Almirante, he estado escuchando conversaciones toda la noche. Algo no encaja en todo esto. Rick Hayes estaba sentado frente a la pantalla de su computadora en la pequeña sala de inteligencia a bordo del USS Defiance. Números y textos extraterrestres pasaban ante sus ojos mientras trabajaba toda la noche. Habían pasado 3 días desde su llegada a la estación del Consejo, y algo andaba muy mal en toda la situación. Las negociaciones formales habían comenzado esa mañana. El embajador Zedkar y otros 5 representantes del Consejo habían presentado a la humanidad lo que llamaron un acuerdo de membresía estándar. El término parecía razonable a primera vista. La Tierra obtendría acceso a tecnología avanzada, asociaciones comerciales y protección contra especies alienígenas hostiles. A cambio, los humanos compartirían sus innovaciones militares y brindarían apoyo defensivo a las colonias del borde exterior, amenazadas constantemente por piratas y asaltantes. Jake Morrison había escuchado atentamente cada palabra durante la reunión de 6 horas. Los representantes del Consejo hablaron de amistad y cooperación mutua. Mostraron holografías de hermosos mundos donde los humanos podrían establecer nuevas colonias. Ofrecieron tecnología médica que podría prolongar la vida humana por siglos y sistemas energéticos que podrían abastecer continentes enteros sin contaminación. Pero Rick Hayes notó algo que los demás pasaron por alto. Durante la presentación, había estado grabando todo en su dispositivo personal cuando reprodujo las grabaciones. Más tarde, descubrió que los traductores alienígenas no traducían correctamente algunas palabras. En varias ocasiones, los representantes del Consejo habían usado términos en su propio idioma que significaban algo completamente diferente de lo que el dispositivo de traducción les decía a los humanos.
Ahora, Rick estaba sentado solo en su habitación, usando todas las habilidades que había aprendido. En 20 años de trabajo de inteligencia, la red informática de la estación del Consejo era increíblemente avanzada, pero también muy antigua. Los sistemas de seguridad se habían diseñado hace miles de años, cuando la galaxia era un lugar más confiable. Las herramientas de cifrado cuántico de Rick, diseñadas por humanos, eran algo que los antiguos sistemas alienígenas nunca antes habían visto. Le tomó 4 horas atravesar la primera capa de seguridad. Lo que encontró en las comunicaciones privadas del Consejo. Se le heló la sangre. Los mensajes entre los miembros del Consejo hablaban de la humanidad no como socios potenciales, sino como un recurso a explotar. Se referían a la Tierra como un objetivo minero y a los humanos como una fuente de mano de obra. Rick investigó más a fondo los archivos. Cuanto más leía, más horrorizado se sentía. El Consejo había hecho exactamente lo mismo con otras 17 especies durante el último siglo. Cada vez invitaban a una civilización joven a unirse a su alianza. Cada vez esperaban a que la nueva especie compartiera su tecnología y desplegara sus fuerzas militares para defender colonias remotas. Luego, cuando los nuevos miembros se dispersaban por la galaxia, el Consejo intervenía y despojaba a sus mundos de origen de todos sus recursos valiosos. El patrón era siempre el mismo. Primero venía la invitación y las generosas ofertas de membresía. Luego, las solicitudes de asistencia militar en territorios lejanos. Mientras la nueva especie luchaba contra piratas y asaltantes lejos de casa, las naves mineras del Consejo llegaban a su mundo natal. En cuestión de meses, planetas enteros serían drenados de sus océanos, su atmósfera procesada para extraer gases nobles y sus poblaciones reubicadas en campos de trabajo por toda la galaxia. Rick encontró planes detallados para la explotación de la Tierra. Un consejo ya había identificado qué ciudades humanas serían desmanteladas primero. Habían calculado cuánto tiempo tomaría drenar los océanos de la Tierra y minar sus continentes. Incluso habían preparado instalaciones de contención para la población humana en 17 mundos diferentes donde antiguas civilizaciones ahora trabajaban como esclavas. Lo peor era lo eficientes que se habían vuelto en este proceso. El Consejo había perfeccionado el arte de la destrucción de civilizaciones durante miles de años. Sabían exactamente cómo manipular a las especies jóvenes para que confiaran en ellos. Sabían cómo separar a las fuerzas militares de sus mundos de origen. Sabían cómo quebrantar el espíritu de poblaciones enteras y convertirlas en trabajadores obedientes. Rick imprimió los documentos más importantes y corrió a buscar al almirante Morrison. Encontró a Jake en la sala de observación de la estación, mirando las estrellas mientras hablaba con la doctora Amy Sullivan, la jefa médica de la flota. «Almirante, necesito hablar con usted en privado», dijo Rick. Su voz temblaba de ira y miedo. «Es urgente». Jake vio la expresión en el rostro de Rick y supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. «Amy, ¿nos disculpa un momento?» «La DRA». Sullivan asintió y los dejó solos. Rick le entregó a Jake los documentos impresos y observó cómo el rostro del almirante palidecía al leerlos. «¿Estás completamente seguro de esto?», preguntó Jake. «Lo he revisado todo a la perfección», respondió Rick. «La evidencia es abrumadora. Han hecho esto con otras 17 especies en los últimos 100 años. Todas y cada una de esas civilizaciones están ahora extintas como pueblos libres. Sus supervivientes están dispersos por la galaxia como trabajadores forzados». Jake se dejó caer pesadamente en una de las tumbonas. El peso de lo que Rick había descubierto era casi inabarcable. 4.000 millones de humanos en la Tierra contaban con esta misión para asegurar su futuro entre las estrellas. En cambio, Jake los había conducido a una trampa que destruiría toda su civilización. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que hagan su movimiento?», preguntó Jake. «Basándose en sus operaciones anteriores, esperarán hasta que aceptemos desplegar nuestras flotas en las colonias del borde exterior. Eso nos da quizás 2 semanas antes de que esperen que firmemos los acuerdos finales y empecemos a alejar nuestras naves de la Tierra». Jake pensó en las 4 naves atracadas en la estación del Consejo. Cada una llevaba 1000 tripulantes que representaban lo mejor de la humanidad. Si intentaban luchar para escapar, serían ampliamente superados en número. El Consejo tenía cientos de naves solo en esta estación y miles más en todo su territorio. «No podemos luchar contra ellos», dijo Jake en voz baja. «Incluso si de alguna manera lográramos escapar, enviarían toda su flota a la Tierra. Solo estaríamos acelerando la destrucción de la humanidad». Rick había estado pensando en el mismo problema toda la noche. «De hecho, almirante,
Creo que podríamos tener una ventaja. No lo saben. ¿Qué tipo de ventaja? Nos han estado estudiando durante décadas, pero se han centrado en nuestras capacidades militares y nuestra tecnología. Creen entender cómo piensan los humanos y cómo reaccionan bajo presión. Pero han cometido un error crítico en su análisis. Jake miró a Rick con creciente interés. ¿Qué error? Suponen que seguiremos el mismo patrón que las otras 17 especies. Esperan que luchemos desesperadamente o que nos rindamos con dignidad. Han planeado ambas respuestas. Pero hay una tercera opción que no han considerado. Rick sonrió por primera vez desde que descubrió la traición del Consejo. Desapareceremos por completo, no solo nuestras naves, almirante. Nuestra civilización entera. Nos llevaremos todo y a todos, y desapareceremos tan completamente que pensarán que nunca existimos. Jake miró a Rick un largo rato. La idea sonaba imposible, pero claro, los humanos ya habían sobrevivido a situaciones imposibles antes. ¿Cómo? Su propia tecnología se volvió contra ellos. Llevo 3 días estudiando sus sistemas. Tienen capacidades con las que nunca soñamos. Tecnología de teletransportación que puede mover ciudades enteras. Hiperespatial. Motores de alto rendimiento que pueden saltar a cualquier lugar de la galaxia al instante. Sensores avanzados que pueden localizar mundos perfectos para la colonización. El problema es que se han vuelto perezosos y complacientes durante miles de años. Nunca imaginaron que una especie joven pudiera ser lo suficientemente inteligente como para robar sus secretos más avanzados. Jake sintió algo que no había experimentado desde la infancia. Era la sensación de enfrentarse a un desafío imposible y saber que, de alguna manera, los humanos encontrarían una solución. Cuéntenme todo lo que han aprendido sobre su tecnología. Jake Morrison reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones segura a bordo del USS Defiance exactamente a la medianoche, hora de la estación. Había elegido esa hora porque la mayoría de los representantes del Consejo estaban en su periodo de descanso y los sistemas de monitoreo de la estación funcionarían con protocolos automáticos. La capitana Lisa Carter, el comandante Rick Hayes, el ingeniero jefe Danny Brooks y la doctora Amy Sullivan estaban sentados alrededor de la pequeña mesa de metal, con rostros confundidos sobre por qué los habían convocado a una reunión tan secreta. Lo que voy a decirles es que cambiaremos todo lo que creíamos saber sobre esta misión, empezó Jake. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente al colocar los documentos impresos de Rick sobre la mesa. Rick ha descubierto que el Consejo nunca tuvo la intención de honrar ningún acuerdo con la humanidad. Planearon despojar a la Tierra de todos sus recursos y convertir a toda nuestra población en mano de obra esclava. El silencio que siguió fue ensordecedor. La DRA. Sullivan fue la primera en hablar. Su formación médica la hizo centrarse en el coste humano. ¿De cuántas personas estamos hablando? De 4.000 millones de humanos en la Tierra, más todos nuestros mundos coloniales. Rick respondió, le han hecho esto a otras 17 especies. Ninguna de esas civilizaciones existe ya como pueblos libres. Danny Brooks, el ingeniero jefe, tomó uno de los documentos y estudió las especificaciones técnicas. Estas proyecciones mineras muestran que agotarán nuestros océanos en 6 meses. Eso es imposible con cualquier tecnología que conozcamos. No es imposible con su tecnología, dijo Rick. Tienen máquinas que pueden convertir la materia a nivel molecular. Pueden descomponer montañas enteras en horas y transformar las materias primas en lo que necesiten. Lisa Carter había estado leyendo los planes operativos. Según esto, están esperando a que desplegaremos nuestra flota para defender sus colonias del borde exterior. Una vez que nuestras naves estén a miles de años luz de la Tierra, sus naves mineras llegarán a nuestro sistema solar. Jake asintió con gravedad. Por eso necesitamos implementar lo que Rick llama la operación Trueno Silencioso. Vamos a robar su tecnología y usarla para evacuar a toda nuestra civilización antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. El Dr. Sullivan parece sorprendido. ¿Evacuar a 4.000 millones de personas? Jake, eso es logísticamente imposible. Incluso con sus naves avanzadas, mover a tanta gente llevaría años. No si lo hacemos como Rick ha planeado. Jake dijo, Danny, necesito que escuches atentamente lo que Rick ha aprendido sobre sus sistemas de teletransportación y transporte molecular. Rick activó un pequeño proyector holográfico que mostró un mapa tridimensional de la estación del Consejo. Su tecnología no solo mueve objetos por el espacio. Puede desensamblar materia en un lugar y reensamblarla perfectamente en otro al instante. Usan este sistema para transportar carga entre mundos,
Pero el mismo principio podría aplicable a cualquier cosa. Edificios, ciudades, incluso ecosistemas enteros. Danny estudió el holograma con creciente asombro. Hablas de desmontar nuestra civilización pieza por pieza y reconstruirla en otro lugar. Exactamente. Pero tenemos que hacerlo sin que sepan lo que hacemos. Eso significa que tenemos aproximadamente 2 semanas para aprender sus tecnologías más avanzadas, identificar mundos de destino adecuados y coordinar la mayor evacuación de la historia galáctica. Lisa Carter había estado pensando en los desafíos tácticos. Incluso si logramos descubrir cómo usar su tecnología, ¿cómo evitaremos que nos detengan? Esta estación tiene cientos de naves y miles de efectivos armados. Jake sonrió por primera vez desde que se enteró de la traición del Consejo. Ahí es donde la psicología humana nos da ventaja. Nos han estado observando durante décadas, pero aún no entienden cómo pensamos. Esperan que luchemos contra ellos directamente o que intentemos negociar una salida de la trampa. Están preparados para ambas respuestas, pero no para nosotros. Simplemente desaparecer, añadió Rick. Según sus propios archivos, ninguna especie ha intentado jamás lo que estamos planeando. La mayoría de las civilizaciones luchan y pierden o se rinden al darse cuenta de que están en desventaja. El Dr. Sullivan seguía debatiendo la magnitud de lo que eran. Debatía, ¿pero a dónde llevaríamos a 4.000 millones de personas? No podemos simplemente dejarlas en planetas al azar. Rick activó otra sección del holograma. He estado estudiando sus mapas estelares. Hay 17 sistemas estelares deshabitados. Sistemas con mundos similares a la Tierra que el Consejo ha mantenido como reservas estratégicas. Estos mundos son perfectos para la colonización humana, pero están ubicados en una región del espacio donde los sensores del Consejo no pueden penetrar debido a la interferencia cuántica natural. Danny Brooks se inclinó hacia adelante para examinar los datos técnicos. Zonas de interferencia cuántica. Eso es brillante. Sus propias limitaciones naturales se convierten en nuestro escondite. Los sistemas se extienden por un volumen de espacio mayor que todo el territorio del Consejo, continuó Rick. Incluso si finalmente descubren a dónde fuimos, les llevaría siglos buscar en cada posible ubicación. Jake miró a sus oficiales alrededor de la mesa. Quiero que cada uno de ustedes entienda lo que nos pedimos a nosotros mismos y a nuestras tripulaciones. Esta operación requerirá que nos convirtamos en ladrones, mentirosos y saboteadores. Robaremos tecnología de seres que se consideran nuestros amigos. Engañaremos a quienes nos han mostrado hospitalidad. Y si nos atrapan, no solo moriremos, sino que condenaremos a toda nuestra especie a la esclavitud. Lisa Carter fue la primera en responder. Almirante, respetuosamente, dejaron de ser nuestros amigos en el momento en que planearon destruir nuestra civilización. Todo lo que nos han mostrado ha sido una mentira diseñada para que confiemos en ellos. El Dr. Sullivan asintió lentamente. Los datos médicos que compartieron con nosotros ayer incluían información sobre biología humana que solo pudieron obtener mediante pruebas invasivas. Han estado experimentando con humanos que han capturado probablemente durante décadas. Danny Brooks había estado estudiando las especificaciones técnicas. Sus sistemas son increíblemente avanzados, pero también increíblemente antiguos. Los protocolos de seguridad se diseñaron hace miles de años. Un ingeniero inteligente con habilidades informáticas humanas modernas probablemente podría acceder a cualquier sistema de esta estación. Rick ya había estado trabajando en ese mismo problema. He identificado los sistemas clave que necesitamos para acceder a la red de transporte molecular, las computadoras de navegación hiperespacial y la base de datos de fotografía estelar. Si podemos descargar las especificaciones técnicas completas de los 3 sistemas, podremos construir nuestras propias versiones utilizando técnicas de fabricación humana. Jake sintió una sensación familiar en el pecho. Era la misma que había experimentado durante sus misiones más peligrosas como joven oficial. Una mezcla de miedo, emoción y absoluta determinación por demostrar que los humanos podían superar cualquier obstáculo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para robar todo lo que necesitamos?, preguntó Jake. 72 horas, respondió Rick. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Si detectan lo que hacemos antes de que estemos listos para partir, bloquearán toda la estación y probablemente nos ejecutarán como espías. Y una vez que tengamos su tecnología, contactaremos con la Tierra y comenzaremos el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad. Empacaremos toda nuestra civilización y la trasladaremos a un lugar donde el Consejo nunca nos encuentre. Jake miró a cada uno de sus oficiales una vez más. ¿Estamos todos de acuerdo? Una vez que comencemos esta operación, no habrá vuelta atrás.
Uno por uno, todos asintieron. Lisa Carter habló por el grupo. Almirante, la humanidad ha sobrevivido a eras glaciales, plagas y guerras mundiales. Siempre hemos encontrado la manera de adaptarnos y superarlas. Este es solo otro desafío, aunque grande. Jake se levantó y comenzó a delinear sus tareas individuales. Rick, concéntrate en penetrar sus sistemas informáticos. Danny, necesito que comprenda su tecnología lo suficientemente bien como para reconstruirla. Lisa, empieza a identificar a qué miembros de la tripulación podemos confiarles la verdad. Amy, empieza a desarrollar protocolos médicos para evacuar a miles de millones de personas. Empezamos mañana por la mañana. Danny Brooks se arrastró por los túneles de mantenimiento bajo el núcleo principal de la computadora de la estación del Consejo a las 3 de la mañana. Su uniforme de ingeniero estaba empapado de sudor mientras colocaba cuidadosamente los pequeños dispositivos diseñados por humanos en puntos clave del sistema alienígena. No eran armas ni explosivos. Eran algo mucho más peligroso para los planes del Consejo. Eran máquinas de aprendizaje. Habían pasado 2 días desde entonces. El almirante Morrison había revelado la traición del Consejo a su personal superior. Desde entonces, la tripulación humana había estado trabajando sin descanso para robar la tecnología más avanzada de la galaxia. Cada dispositivo que Danny colocaba observaba y registraba silenciosamente el funcionamiento de los sistemas alienígenas, para luego transmitir esa información a las naves humanas mediante señales cuánticas encriptadas que los antiguos sistemas de monitoreo del Consejo no podían detectar. Mientras tanto, Rick Hayes permanecía sentado en sus aposentos con la mirada fija en los flujos de datos alienígenas que pasaban por la pantalla de su ordenador. Había penetrado con éxito en la base de datos central del Consejo y estaba descargando miles de años de especificaciones tecnológicas. Los sistemas de transporte molecular que podían desmontar y reconstruir ciudades enteras. Los motores hiperespaciales que podían saltar instantáneamente a cualquier punto de la galaxia. Los mapas de grafía estelar que mostraban la ubicación de cada mundo habitable en el espacio del Consejo. Pero la información más valiosa que Rick había encontrado era algo que el Consejo nunca pretendió que nadie viera. Ocultos en lo profundo de sus archivos clasificados se encontraban los registros completos de cómo habían destruido otras 17 civilizaciones. Cada operación había sido planeada y ejecutada con la misma fría eficiencia. En cada ocasión, habían convencido a la especie objetivo de confiar plenamente en ellos antes de lanzarse a la matanza. Rick leyó los archivos del pueblo Altonne, una raza pacífica de filósofos que habían sido invitados a unirse al Consejo hacía 300 años. A los 6 meses de su membresía, sus hermosas ciudades de cristal habían sido minadas a cielo abierto y su población dispersa por la galaxia como trabajadores forzados. El Imperio Corben, antaño una orgullosa civilización militar, había durado solo 4 meses. Tras aceptar la membresía en el Consejo, su cultura guerrera se había desmoronado al ver su mundo natal despojado, mientras sus flotas luchaban contra enemigos imaginarios en el otro extremo de la galaxia. El patrón era siempre el mismo. Pero Rick notó algo que el Consejo nunca había percibido sobre sus propias operaciones. Cada vez que destruían una civilización, mantenían registros detallados de todo lo que aprendían. No solo las capacidades militares y tecnológicas, sino también los perfiles culturales y psicológicos de cada especie. Han estado construyendo una base de datos completa sobre cómo se pueden manipular y controlar los diferentes tipos de vida inteligente. Esto le dio a Rick una idea tan audaz que lo hizo sonreír a pesar de la peligrosa situación. El Consejo creía comprender a la humanidad porque llevaban décadas observando la Tierra. Pero habían estado observando a distancia, estudiando el comportamiento humano mediante comunicaciones interceptadas y observaciones a larga distancia. Nunca habían experimentado de cerca la creatividad y la adaptabilidad humanas bajo una presión extrema. La capitana Lisa Carter desayunaba con varios representantes del Consejo en el comedor principal de la estación. Sonrió y asintió mientras el embajador Zkar explicaba los beneficios de la participación humana en las próximas operaciones militares contra los piratas del mundo borde. Pero su atención estaba centrada en el pequeño dispositivo oculto en su uniforme que grababa cada palabra de la conversación. Su especie tiene innovaciones militares muy interesantes. Star, decía, el Consejo está deseando aprender cómo los humanos han desarrollado estrategias tácticas tan eficaces con recursos tan limitados. Lisa se obligó a sonar entusiasta. Nos honra que el Consejo valore nuestras contribuciones. ¿Cuándo quieren que empecemos a desplegar nuestra flota en los territorios exteriores? Muy pronto, respondió otro miembro del Consejo, un ser reptil llamado Corit.
Nuestro informe de inteligencia sugiere que la actividad pirata está aumentando en el sector Z. Creemos que las fuerzas humanas serían ideales para pacificar esa región. Lisa sabía, por los archivos robados de Rick, que el sector Z estaba a más de 2000 años luz de la Tierra si la flota humana se desplegaba allí. Tardaría meses en regresar a casa, incluso utilizando las rutas hiperespaciales más rápidas. Para entonces, las naves mineras del Consejo ya habrían comenzado a explotar los recursos de la Tierra. ¿Qué fuerza necesitarían?, preguntó Lisa, interpretando su papel a la perfección. Sus 4 naves, más cualquier nave adicional que la Tierra pueda proporcionar, respondió Oscar. Esta es una oportunidad significativa para que la humanidad demuestre su valor al Consejo. La DRA. Amy Sullivan se encontraba en el ala médica de la estación, supuestamente aprendiendo sobre las tecnologías de curación del Consejo. En realidad, estudiaba sus bases de datos biológicos para comprender las capacidades físicas de cada especie del Consejo. Si la operación Trueno Silencioso salía mal y los humanos tenían que luchar para escapar, la inteligencia de Amy sobre la fisiología alienígena podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que Amy descubrió fue alentador y aterrador a la vez. Las especies del Consejo eran físicamente impresionantes, con varias razas que poseían una fuerza y una velocidad muy superiores a las capacidades humanas. Pero habían vivido en paz durante tanto tiempo que pocos tenían experiencia real en combate. Sus fuerzas militares dependían en gran medida de sistemas automatizados y una superioridad tecnológica abrumadora, más que de la habilidad táctica o el espíritu de lucha. Amy descubrió que el Consejo nunca se había encontrado con una especie como la humanidad. La mayoría de las razas que habían absorbido eran civilizaciones pacíficas como los Olten o culturas militares rígidas como los Corben. Los humanos eran algo completamente diferente. Combinaban la creatividad científica con los instintos guerreros. Cooperación pacífica con habilidades de supervivencia implacables y planificación lógica con determinación emocional. De vuelta en el USS Defiance, el almirante Morrison se encontraba enfrascado en la conversación más difícil de su carrera. Utilizando comunicaciones cuánticas altamente cifradas, informaba a la presidenta Karen Williams y al Estado Mayor Conjunto sobre la traición del Consejo y el desesperado plan de la humanidad para escapar. Me piden que evacúe a 4.000 millones de personas basándome en la información recopilada durante un operativo encubierto de 3 días. «Operación», dijo la presidenta Williams. Su voz tenía la fuerza de alguien que debía tomar decisiones que afectarían a toda la raza humana. «Señora presidenta, la evidencia es abrumadora», respondió Jake. El Consejo ha destruido 17 civilizaciones usando exactamente el mismo patrón que nos aplican a nosotros. Tenemos quizás 10 días antes de que esperen que desplieguemos nuestra flota fuera de la Tierra. Una vez que eso suceda, nuestro mundo natal quedará completamente indefenso. El sistema de comunicación cuántica crepitó con estática mientras la señal viajaba a través de miles de años luz. Cuando la presidenta Williams volvió a hablar, su voz sonó firme y resuelta. «Almirante, ¿qué necesita de nosotros? Todas las naves de transporte que podamos construir, todos los ingenieros disponibles y todas las instalaciones de fabricación de la Tierra trabajando las 24 horas. Vamos a robar la tecnología más avanzada del Consejo y usarla para construir una flota de evacuación como ninguna otra que la galaxia haya visto jamás en la Tierra». La mayor movilización en la historia de la humanidad comenzó a las pocas horas de la transmisión de Jake. Todas las naciones contribuyeron con recursos. Los científicos trabajaron para comprender las especificaciones de la tecnología alienígena que Rick transmitía desde la estación del Consejo. Los ingenieros diseñaron nuevos tipos de naves que podían transportar el equivalente a ciudades enteras de personas y equipo. Los fabricantes reorientaron sus fábricas para construir componentes para tecnologías alienígenas que apenas entendían. Pero lo más impresionante de la operación fue la planificación. La humanidad había aprendido, al estudiar los propios registros del Consejo, que las evacuaciones eran exitosas. Requería más que solo transporte. Necesitaban preservar no solo la vida humana, sino la civilización humana misma. Cada museo, cada biblioteca, cada obra de arte, música y literatura que definía lo que significaba ser humano debía ser salvada. Danny Brooks terminó de instalar el último de sus dispositivos de monitoreo y regresó a los aposentos humanos. En 6 horas, el robo de datos de Rick estaría completo. En 12 horas, sabrían todo lo que necesitaban saber sobre la tecnología del Consejo. En 24 horas, comenzarían la huida más audaz de la historia galáctica. Mientras Danny caminaba por los pasillos de cristal de la estación del Consejo, pensó en la ironía de su situación.
El Consejo había invitado a la humanidad a unirse a su alianza porque admiraban el ingenio y la creatividad humanos. Simplemente nunca imaginaron que esas mismas cualidades serían utilizadas en su contra. Los humanos habían aprendido algo valioso de su estudio de las operaciones anteriores del Consejo. Todas las especies que habían sido destruidas habían intentado luchar contra el Consejo utilizando las propias reglas del Consejo. Habían intentado negociar o resistirse a usar tácticas militares convencionales o esconderse en mundos que el Consejo ya conocía. La humanidad iba a hacer algo que ninguna otra especie había intentado jamás. Iban a salir completamente del marco de la civilización galáctica y desaparecer en las regiones desconocidas del espacio. Iban a llevarse consigo toda su cultura y comenzar de nuevo en un lugar donde las antiguas reglas y expectativas del Consejo carecían de significado. El Consejo pensó que estaban a punto de adquirir una nueva especie miembro útil. En cambio, estaban a punto de descubrir que habían despertado algo que la galaxia nunca antes había visto. Una civilización que se negaba a ser conquistada, se negaba a ser controlada y se negaba a aceptar que su destino estuviera en manos de nadie más que de las suyas. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente del USS Defiance mientras su tripulación se preparaba para el momento más importante de la historia de la humanidad. Habían pasado 6 meses desde que dejaron la estación del Consejo con tecnología alienígena robada y un plan desesperado para salvar a toda su civilización. Ahora, mientras las naves de invasión del Consejo se acercaban al sistema solar de la Tierra, Hake observó cómo se desarrollaba la fase final de la operación Trueno Silencioso en sus pantallas tácticas. La flota del Consejo era enorme, más allá de lo que los humanos jamás hubieran imaginado. 300 naves de guerra, cada una capaz de destruir un planeta entero, avanzaban por el espacio hacia la Tierra como un muro de muerte y destrucción. El almirante Bexy comandaba la fuerza de invasión desde su nave insignia, el Dominio Eterno, confiado en que encontraría una población humana indefensa esperando ser esclavizada. Pero la Tierra estaba vacía. No destruida, ni abandonada, ni evacuada por el pánico, simplemente vacía, como si 4.000 millones de humanos nunca hubieran existido. El planeta azul y verde giraba pacíficamente en el espacio. Sus ciudades intactas, pero sin vida. Sus océanos limpios e imperturbables. Su atmósfera perfecta para albergar vida que ya no existía. El comandante Rick Hayes había diseñado el engaño final con precisión matemática. Todo rastro de tecnología humana había sido eliminado de la superficie terrestre. Cada señal de radio que se había estado transmitiendo al espacio durante más de un siglo había sido recuperada mediante tecnología gravitacional avanzada. Técnicas de manipulación de ondas robadas de las propias bases de datos del Consejo. Incluso los satélites artificiales que orbitan la Tierra. Había sido cuidadosamente reposicionado para crear patrones orbitales que sugerían una formación natural en lugar de una ubicación inteligente. Desde su posición oculta en el sistema Kepler, a 2000 años luz de distancia, Hake observaba a través de dispositivos de vigilancia cuántica cómo la flota del Consejo registraba la Tierra con creciente confusión. Sus sensores más avanzados no encontraron rastro de civilización humana. No había señales de energía, contaminación industrial ni emisiones electromagnéticas que indicaran que alguna vez hubo vida inteligente en el planeta. La capitana Lisa Carter se acercó a Hake con un informe de los otros asentamientos humanos ocultos. Almirante, las 17 colonias informan de un establecimiento exitoso. Nueva Tierra está procesando el último transporte de refugiados y Nuevo Marte ha comenzado su producción agrícola completa. Las colonias industriales ya están fabricando nuestras propias versiones de la tecnología del Consejo. Hake asintió, pero mantuvo su atención centrada en la pantalla táctica que mostraba la flota del Consejo. ¿Alguna señal de que hayan detectado nuestras nuevas ubicaciones? Ninguna, señor. La interferencia cuántica en estos sistemas está bloqueando sus sensores exactamente como Rick predijo. Hasta donde el Consejo sabe, la humanidad simplemente se desvaneció. La evacuación de la Tierra fue la operación más compleja de la historia de la humanidad. Utilizando tecnología robada al Consejo, la humanidad construyó una flota de naves de transporte capaces de transportar ciudades enteras. Pero más que eso, transportaron ecosistemas enteros, bosques, lagos, montañas e incluso secciones de océano, que fueron cuidadosamente desmanteladas a nivel molecular y reconstruidas en nuevos mundos y sistemas estelares. El Consejo no pudo detectar a Dot. Danny Brooks supervisó los aspectos técnicos de la evacuación con la dedicación de quien sabía que cualquier error condenaría a toda su especie. La tecnología de transporte molecular les permitió trasladar no solo personas y edificios, sino también el suelo que pisaban, los árboles que crecían en sus parques e incluso las bacterias que hacían funcionar sus ecosistemas. La DRA.
Amy Sullivan coordinó los aspectos médicos de la reubicación de 4.000 millones de personas a través de distancias interestelares. La tecnología médica del Consejo permitió mantener a todos sanos durante el proceso, que duró meses. Pero Amy también se había asegurado de que la humanidad mejorara los diseños alienígenas. Las nuevas colonias humanas contaban con instalaciones médicas que superaban cualquier construcción del Consejo. Pero el logro más impresionante fue la preservación cultural. La humanidad no solo había salvado sus vidas, sino que también había salvado su civilización. Cada libro, cada pieza musical, cada obra de arte, cada descubrimiento científico y cada registro histórico había sido cuidadosamente transportado a los nuevos mundos. La cultura humana no solo había sobrevivido a la evacuación, sino que se había fortalecido gracias a la experiencia compartida de superar un desafío imposible. La presidenta Karen Williams había establecido el nuevo gobierno humano en la nueva Tierra, un mundo idéntico a su hogar original, pero mejorado con lo mejor de la tecnología humana y alienígena. Las nuevas colonias estaban conectadas por sistemas de comunicación instantánea que permitían que la civilización humana funcionara como un todo unificado a lo largo de 17 sistemas estelares diferentes en el puente del dominio eterno. El almirante Beatty observaba las pantallas de sus sensores con total desconcierto. Sus oficiales científicos habían estado explorando la Tierra durante 3 días y no encontraron explicación para la desaparición de la humanidad. El planeta no mostraba señales de guerra, ni evidencia de desastre natural, ni indicios de que alguna especie inteligente hubiera vivido allí. «Es imposible», dijo Bexy a su oficial táctico. «Nuestros informes de inteligencia confirmaron hace apenas unos meses más de 4.000 millones de formas de vida humana en este mundo. Civilizaciones enteras no desaparecen sin dejar rastro. Señor, estamos detectando condiciones similares en todos los mundos coloniales humanos reportados», respondió el oficial táctico. «Marte, Europa, Titán y los asentamientos del sistema Alpha Centauri parecen estar deshabitados. Es como si la humanidad nunca hubiera existido». Beatty había supervisado la destrucción de docenas de civilizaciones durante su larga carrera, pero nunca se había encontrado con algo así. Las especies luchaban y eran derrotadas o se rendían y eran esclavizadas. No se desvanecían simplemente en el espacio vacío sin dejar rastro. El Consejo pasó meses buscando cualquier rastro de humanidad. Desplegaron su tecnología de rastreo más avanzada y registraron cada sistema estelar a 1000 años luz de la Tierra. No encontraron nada. Ni rastros hiperespaciales, ni residuos cuánticos, ni indicios de que 4.000 millones de humanos y toda su civilización tecnológica hubieran existido. Lo que el Consejo desconocía era que la humanidad había usado sus propias limitaciones en su contra. Los 17 sistemas estelares donde ahora vivían los humanos se ubicaban en regiones del espacio que la interferencia cuántica natural hacía invisibles para los sensores del Consejo. Estos sistemas habían sido marcados como inhabitables en los mapas estelares del Consejo. Durante miles de años. No porque no pudieran sustentar la vida, sino porque la tecnología del Consejo no podía penetrar las tormentas cuánticas que los rodeaban desde su centro de mando. En Nueva Tierra, Jake Morrison monitoreó las comunicaciones del Consejo a medida que sus esfuerzos de búsqueda se volvían cada vez más desesperados. Su operación cuidadosamente planeada para recolectar recursos humanos se había convertido en su mayor fracaso de inteligencia en miles de años. El Consejo había perdido el rastro de una especie entera que habían estado estudiando durante décadas. Pero la humanidad no solo había escapado. Habían aprendido que cada pieza de tecnología del Consejo, cada manual táctico, cada base de datos estratégica había sido copiada y mejorada. Las colonias humanas ocultas construían naves que combinaban lo mejor de la innovación humana con tecnología alienígena robada. Desarrollaban sistemas de armas que el Consejo nunca había imaginado posibles. Más importante aún, la humanidad había aprendido la mayor debilidad del Consejo. Se habían vuelto complacientes durante miles de años de victorias fáciles. Esperaban que otras especies pensaran y reaccionaran según patrones predecibles. Nunca se habían encontrado con una civilización dispuesta a abandonar todo lo que habían construido y empezar de cero en completo secreto. Pasaron los años y el Consejo comenzó a notar fenómenos extraños en todo su territorio. Las bases militares en mundos remotos despertaban para descubrir que su equipo más avanzado había desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar rastro de cómo había sido retirado. Convoys enteros de naves que transportaban recursos raros desaparecían durante saltos hiperespaciales rutinarios. Las colonias del Consejo informaban de avances tecnológicos imposibles, que aparecían misteriosamente en manos de movimientos de resistencia locales. Las especies sometidas al Consejo comenzaron a susurrar sobre los silenciosos,
misteriosos benefactores que ayudaban a pueblos oprimidos y humillaban a imperios orgullosos. Las poblaciones esclavas despertaban para encontrar las puertas de sus prisiones abiertas y naves de transporte esperando para llevarlos a la libertad. Gobernantes tiranos descubrían que sus sistemas de comunicación habían sido reemplazados de la noche a la mañana con tecnología que transmitía sus crímenes a todos los mundos de su sector. El Consejo nunca relacionó estos misteriosos sucesos con la especie humana que creían haber perdido. En sus mentes ancestrales, una civilización desaparecida se había ido para siempre. No podían comprender que la humanidad hubiera elegido salirse de su marco político galáctico y operar con reglas completamente diferentes. Jake Morrison había envejecido durante los años de exilio, pero sus ojos aún conservaban el fuego que lo impulsó a salvar a su especie. De pie en la plataforma de observación de la estación de mando orbital de Nueva Tierra, contempló las estrellas que albergaban 17 mundos llenos de humanos libres que se habían negado a aceptar la conquista como su destino. Creían que podían cosecharnos como si fuéramos cosechas, le dijo a Lisa Carter, quien ahora era su jefa de personal para el gobierno humano oculto. Creían que nos entendían porque nos habían estudiado a distancia. Pero nunca entendieron lo más importante de la humanidad. ¿Qué es eso, almirante? No solo sobrevivimos a situaciones imposibles. Las usamos para convertirnos en algo mejor de lo que éramos antes.